La partida de mis padres a Venezuela se produce pues justo en la época en que pues muchos españoles y muchísimos canarios se iban a Sudamérica a procurar tener una mejor vida, porque la situación en España después de la posguerra, los años siguientes fueron bastante difíciles. Y nada, mi madre se fue con 18 años a Venezuela. Una hermana suya había ido un año anterior, trabajó allá durante un año, después volvió a Canarias, se enamora de mi padre. Se conocían de verse. Mi padre también se entusiasma con la idea de ir a Venezuela. Muchos amigos de él habían ido para allá y bueno, mi madre va primero porque ella ya tenía los papeles, ¿no? Y entonces para que mi padre pudiese tener los papeles se casan por poderes en la distancia y luego va mi padre. Se casan allá por la iglesia y mi hermano y yo pues nacemos allá. Cuando yo tenía 4 años más o menos, ya deciden regresar a Canarias porque mi padre echaba muchísimo, tenía mucha morriña de su tierra y ya aquí pues ya crecí en Canarias. Toda mi familia es de Canarias, ¿no? Mi padre por parte de mi madre, por parte de mi padre, pero siempre Venezuela pues evidentemente la llevo en el alma y siempre el sitio donde naces te marca. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que deseamos, porque cuando lo decretamos con fuerza es muy probable que se convierta en realidad. Y en ese sentido mi madre siempre tuvo un sueño. Por sus circunstancias nunca, o sea, no tuvo posibilidad de cursar estudios. Y nada, cuando era pequeña dice, bueno, cuando tenga una hija la voy a poner en el conservatorio. Yo siempre me gustó la música, no pude estudiar, pues voy a poner a mis hijos en el conservatorio. Entonces me tocó a mí, que fui la primogénita, y al principio, claro, con 8 años lo haces un poco para, digamos, complacer a tus padres, no tienes mucha opción. Pero bueno, curiosamente, o sea, había un talento para la música, había oído musical. Yo empecé a estudiar piano y solfeo desde pequeñita, siempre como algo complementario a mi vida. Yo termino bachillerato, decido qué quiero hacer y bueno, pues decido que no quería una carrera muy larga. Empiezo a pensar qué es lo que me gustaba. Me gustaban los idiomas, me gustaba la historia del arte, me gustaba el viajar. Lo que reunía esas condiciones pues era la carrera de turismo, ¿no? Averigüé y la Escuela Oficial de Turismo en España estaba aquí en Madrid. Entonces, pues nada, hago las pruebas, me admiten, me vengo a Madrid. Al pasar a Madrid quiero trasladar la matrícula del Conservatorio de Gran Canaria a Madrid. Como el instrumento que yo tocaba era el piano, al hacer las pruebas de acceso con piano, el único conservatorio superior en España en ese momento era el de Madrid. Entonces todos los instrumentos que querían cursar el grado superior venían para acá y claro, yo no pude competir con los pianistas. Entonces no me admitieron en piano. Un día en el recreo, en el bachillerato, había un coro de mujeres ensayando. Dije, wow, yo quiero esto. Y justo el director del coro era el que había sido mi primer profesor de piano. Curiosamente fue una persona como una guía para mí. Fue el primero que al hacer la audición para el coro me dijo, oye, tú tienes buena voz, tú deberías pensar en tomar clases de canto. Y eso, digamos que fraguó el gusto por cantar con otras voces. Me encantaba, era una de las cosas que más disfrutaba en mi vida. Empecé a tomar alguna clase de canto con una profesora que se llama Pepita Suárez Verona, que todavía la tenemos entre nosotros afortunadamente, y Pepita me dio mis primeras clases de canto. Al no poder entrar al conservatorio como pianista en Madrid, se me ocurrió hacer las pruebas de canto. Me preparé un par de piezas y ante mi sorpresa, pues bueno, hubo una profesora en el tribunal, María Luisa Castellano, mezzosoprano, que dijo, uy, esta chica la quiero yo para mí. Y fue una persona que me infundió muchísima confianza. Ella veía las cualidades que había y bueno, pues así fue un poco como comenzó mi andanza aquí en Madrid con María Luisa en el Conservatorio Superior.
me dijo, oye, hay un empresario que va a ir con una compañía de zarzuela de gira por Latinoamérica 3 meses y está buscando voces para llevar en el coro. En total, se lo digo a mis padres y mi madre dijo, bueno, vale. Y mi padre, no, esa niña, ¿qué? Se va a ir de gira, que no, ella tiene que terminar sus estudios. Bueno, total, mi madre lo convence y en esa gira pues hice mis primeros solos de zarzuela. Mi primer solo, ¿no?, en la lírica fue la portera de la verbena de la Paloma. Y bueno, a raíz de esa gira por esos 7 países, el director musical de la compañía, Luis Helada, me agarró aparte y me dijo, mira Nancy, tú eres una persona que tienes muchas condiciones. Si realmente te gusta esto y si trabajas duro, trabajas fuerte, tienes muchas probabilidades de poder hacer una buena carrera. Y ahí es donde viene mi primer contacto con esta santa casa, el Teatro de la Zarzuela. Entonces tuve la inmensa fortuna de formar parte de un par de temporadas y aquí vi a todos los grandes. Plácido Montserrat, Alfredo Kraus, José Carreras. Para un estudiante, para una persona que empieza, fue una de las experiencias más impresionantes que se pueden tener. Y aquí hice también el debut de mi primer rol de ópera. Era la madre abadesa de Suor Angélica. Justamente cuando termino aquí en Madrid mis estudios, me planteo el irme a formar fuera porque yo sentía que me faltaba formación. Entonces en ese momento no tenía referencia de muchas personas que hubiesen salido a estudiar a Estados Unidos. Averiguo y con mi madre decidimos hacer el salto, ¿no? Un poco loco porque ya te digo, no conocíamos a nadie tampoco allá, ni tampoco teníamos muchas referencias. Sí teníamos referencias de las escuelas a las que quería audicionar, entre ellas estaban la Juilliard School, que en ese momento era la escuela top. Llego a audicionar, primera audición que tenía pactada era la de Juilliard. Llegamos mi madre y yo como 2 paletillas a Nueva York, ¿no? Y nada, pues llegamos, hacemos la audición y curiosamente habían pasado ya 3 etapas de audiciones en el año, esa era la última, se habían presentado como 46 personas y quedamos 6 nada más. Entonces, al quedar 6 en la admisión, mi madre me dice, pues ya está, te quedas aquí, está en la mejor escuela, pues aquí te quedas, no haces ninguna audición más. Y así fue, Nueva York ha sido mi sede. Estudié 4 años en Juilliard, me gradué y después seguí en otra escuela en Filadelfia, la Academy of Vocal Arts. Y allí estuve otros 4 años. Lo bueno fue que siempre pude hacer la carrera teniendo también vida profesional. Estados Unidos pues se convirtió en mi casa cuando terminé de estudiar, ya fue mi base. Todavía tengo parte de mi base allí, que comparto hoy en día entre Nueva York y Montevideo, porque mi esposo es de Montevideo. Pues mira, el debutar en el Metropolitan para mí fue un sueño de mucho tiempo hecho realidad, un sueño que se fue cociendo como un buen guiso. Me acuerdo, el Metropolitan está situado justo el edificio al lado de la escuela donde estudié, en la Juilliard. Entonces me acuerdo de estar con mi madre cuando fui a estudiar y me admitieron y estar en la puerta del Metropolitan y yo decirle a mi madre, mami, ¿te imaginas si un día yo cantara aquí? Y mi mamá me dijo, mi hija, un día cantará, todo es posible en la vida. La primera vez, cuando Met ya tiene una producción que ya está circulando desde hace tiempo, pues normalmente la reposición no hace ensayos en el escenario, hacen ensayos en un espacio del mismo tamaño, en un sótano. Mi debut, la primera vez que vi el escenario y el set y los maestros fue el día de mi debut, el día de la función. Entonces, claro, yo iba de japonesa, era un set muy bonito, yo venía desde el fondo del escenario como buena geisha, mirando para el suelo, me arrodillaba y entonces cuando voy a empezar a cantar miraba al Pinkerton y levanto la vista así y cuando yo veo al maestro allá lejos, aquel teatro inmenso delante de mí,
muchos puntitos, muchas cabecitas, yo dije, Dios bendito, Dios mío, ayúdame que se me escuche aquí, ¿no? Salió pues todo muy bien, fue un sueño hecho realidad, fue algo muy, muy grande que llevaré siempre grabado en mi vida, ese primer día en ese escenario. Carmen para mí, digamos, yo creo que es el personaje que más amo en ópera. Me gustan muchos personajes y muy diversos. Pero Carmen, desde el día 1 en que María Luisa me mostró a Carmen, fue como un amor a primera vista. Creo que es un prototipo de mujer, del cual hay muchas cosas que todas las mujeres deberíamos aprender. Es una persona que ama la libertad a todos los niveles, y es capaz hasta de morir por ella. Morir por lo que ella cree, por ser ella misma, y no se doblega ante nada. Maneja su sensualidad como ella quiere. Ella no es una persona como muchas veces la interpretan, o sea, una mujer que le gusta estar con todos los hombres. No. Para ella el amor es más un enamoramiento, mientras le cause, digamos, el efecto efervescencia que nos suele causar a todo el principio del enamoramiento, ella lo da todo, lo vive hasta el final. Y cuando está con uno. Mientras ese efecto está ahí, está comprometida con esa persona. Desde el momento en que la efervescencia se empieza a evaporar y le empiezan a complicar la vida, ella es práctica. Y eso, sobre todo en la sociedad nuestra, y más en esa época, un hombre no lo admite. Y a mí me gusta mucho eso sobre ella, me encanta. Y es un personaje maravilloso. Además, Ville, fíjate, no estuvo en España, pero la música que le puso a esta obra de Mérimée es tan maravillosa, es que no tiene desperdicio, y realmente muestra las diferentes facetas de Carmen. Pues es un personaje que yo adoro, amo, y como española creo que uno admira también el mundo gitano. Me encanta haber conocido el mundo gitano de más cerca. Incluso ella es una transgresora dentro de su propia tribu. Como gitana ella es transgresora. El hecho de tener una trayectoria larga o éxito va en base a trabajo. Es trabajo. Dentro de todo ese caminar hay momentos en el que la vida te pone retos muy grandes, que lo pasas muy mal, pero creo que son cosas que suceden, como todo en la vida, para que desarrolles una fortaleza interna que necesitas en esta carrera también. Yo cuando tenía 25, 26 años, de repente paso por una crisis emocional en la que pierdo mi autoestima, un desengaño que me hace dudar de todo aquello por lo que yo había trabajado, y yo me vi yendo como a un pozo sin fondo en el que empiezo a perder mi referencia con la voz, y bueno, llega un momento en que pierdo la voz. Entonces, en esa búsqueda, pues me voy un mes ese verano a Italia, un poco a encontrarme a mí misma. Parecía que todo se confabulaba. Incluso me decían, no, usted no es mezzosoprano, usted es soprano. La primera vez en mi vida que dudaban sobre el tipo de cuerda en el que yo me movía. Y esta profesora en Italia me agarró de la mano y me dijo, era una señora mayor muy sabia, la señora Corti, en Milán, y me dice, venga querida, a ver, ¿qué le pasa? Lo suyo es emocional. Dice, usted no se preocupe, vamos de a poquito ahora a trabajar como de cero. En esas clases que tomé con ella, empecé de nuevo a trabajar la voz. Una cosa lleva a la otra, me encuentro a un compañero mío que andaba en Italia en esos momentos, me habla de un profesor en Nueva York con el que él había empezado a trabajar, que era estupendo,
maravilloso. Y al volver de ese mes en Italia en el que yo me vuelvo a reencontrar conmigo misma, empiezo a recobrar mi confianza, ya regreso a Nueva York y empiezo a estudiar con este otro maestro, Bill Schumann, que fue mi profesor durante muchos años, y él es el que me termina de volver a sacar la voz y a infundirme la confianza para volver a continuar. Bueno, el poder de la voz humana creo, o sea, es infinito. Y sobre todo este tipo de entrenamiento, el entrenamiento de la voz humana para la lírica, es un entrenamiento exhaustivo en el que a través del dominio de la respiración y de los resonadores y de la fonación surge ese tipo de sonido que parece mentira que pueda salir de un cuerpo, ¿verdad? La ópera para mí es un género de los géneros más maravillosos que existen. Creo que es el género más completo a la hora de tú venir a una presentación, todas las artes se unen en él, o sea, el ballet, la orquesta, la voz. El canto lírico es el canto que tiene más alta frecuencia vibratoria. Y es capaz de elevar la frecuencia del ser humano como ningún otro canto. Todos son importantes, pero la frecuencia vibratoria del canto lírico de la ópera es mucho más sutil. Y es un canto muy potente. Es fascinante y para mí ha sido un vehículo maravilloso, un vehículo con el que poder conectar con el público. Las óperas hablan pues de las vicisitudes humanas. Bueno, para mí ha sido muy importante, paralelamente a lo que ha sido mi carrera, el trabajo, el aprender herramientas para gestionar las emociones, para gestionar mi energía. Y yo desde los 15 años me metí en el mundo de lo que es la meditación, en el mundo de las terapias alternativas, de lo que es la filosofía de autoayuda. Creo que mi carrera no hubiese sido lo mismo si yo no hubiese desarrollado esa otra parte. Y ha sido impresionante porque realmente cuando tú practicas, cuando tú lees y cuando tú trabajas sobre ello, los resultados los ves, son tangibles. Y creo que es muy importante para el desarrollo completo del ser humano desarrollar la parte espiritual, la parte interna. Vivimos en un mundo en que vivimos, todo el énfasis es hacia afuera, compre esto y será feliz, haga esto y será feliz. No, señor, al final descubres que realmente el contento y la felicidad está adentro. Bueno, para mí el Teatro Pérez Galdós en Gran Canaria, otra de mis casas, ha sido el teatro que me ha dado la oportunidad de mis primeros roles. Los Amigos Canarios de la Ópera, pues ahí empecé a hacer mis primeros roles, ¿no? Junto en esta casa. Y siempre pues hay un cariño muy importante, es donde está toda mi familia. Es un teatro que lleva muchísimos años con una tradición increíble. Creo que el Pérez Galdós es una plataforma grande para talento local, talento canario, talento nacional, y todavía creo que siempre los teatros pueden ir a más en ese sentido. Bueno, el Teatro Real pues también ha sido un teatro importante para mí. El conservatorio, cuando yo me vine a Madrid, estaba ahí se desarrolló, digamos, la primera parte de mis estudios, de mi carrera. Aparte de eso, volví al cabo de los años, ya cuando era
teatro como es hoy en día, teatro nuevamente habilitado para la ópera. Y ha tenido lugar uno de los proyectos de los que estoy más orgullosa y feliz, que ha sido la grabación que existe de Luisa Fernanda, de la producción de Emilio Sagi, que con el maestro López Cobos, que para mí ha sido, y el maestro Plácido Domingo, que para mí ha sido uno de los regalos más grandes que he tenido. Me gusta reiterar mi compromiso con la música española. Creo que como española y como españoles a los artistas latinos nos corresponde llevar al mundo nuestro patrimonio musical, que es riquísimo y extenso y que no se hace lo suficiente. Y en este caso, sobre todo quiero enfatizar el género de la zarzuela. La zarzuela es nuestro gran patrimonio, entonces mi compromiso también está con este género para que lo hagamos cada vez más personas, se haga en más lugares y bueno, que adquiera la solidez y la importancia, por ejemplo, que se le da a la ópera y que se le da, por ejemplo, a la equivalencia de este género en Alemania, como es la opereta alemana o vienesa, o en Francia con la ópera comique. Pues en cuanto a los personajes que he interpretado, pues mira, hace poco me dio por contarlo, ¿no? Me dice mi marido, oye, ¿y por qué no haces un recuento un poco de los personajes que has interpretado? Y llegamos son como unos 56 personajes que he hecho en mi vida, que he hecho en escenario. Evidentemente uno siempre tiene proyectos de futuro. Y bueno, hay ciertos roles que yo todavía no he hecho que me encantaría abordar, pues como puede ser la Santuzza de Cavalleria Rusticana, o puede ser la Amneris de la Aida de Verdi. Hay roles que no los puedes abordar hasta que la voz llega a su madurez. En las voces graves, además maduran normalmente más tarde que las voces más ligeras. Tengo todavía, pues bueno, ciertos roles como los que he mencionado, que tengo mucha ilusión de hacer, que estoy preparando y bueno, pues espero tener la oportunidad de hacerlos. Mi nombre es Alberto Vázquez Figueroa. ¿Quién soy? Pues se supone que soy un escritor, porque he publicado 100 y pico libros, pero eso es un suponer. Yo soy más bien un contador de historias. He viajado mucho, he vivido casi 30 años, 20 y tantos años en África, 14, 15 en Sudamérica, un par de años en Polinesia. Perdí 6 o 7 años persiguiendo mujeres, lo cual eso no es tiempo perdido, sino ganado, y el resto lo malgasté. De entrada es muy gratificante vivir con un genio, pero al mismo tiempo también muy desconcertante. Vivir con un genio es desconcertante porque tienen un mundo, están en su mundo, y entonces pues para ellos muchas veces no existe el día a día. ¿Aquí? Sí. Me habré cortado. Eso me pasa por afeitarme.
Pues sí, la verdad es que Si no me se puede afeitara ser no me aseado. pasaría. No se puede ser aseado. No se puede ser Vamos a aseado. estar con barba todo el día. Yo nací justamente en octubre del 36. El golpe de Estado había ocurrido en julio y mi madre estaba esperándome a mí. Toda mi familia, mis tíos, mis abuelos, mi padre, todos fueron encarcelados, simplemente porque no eran fascistas. Pero a mi padre lo perdonaron, lo expulsaron a Marruecos. Mi padre me conoció en el momento de subir al barco, yo tendría 6 meses. Llegamos a Marruecos y allí, entre Marruecos y más tarde en el desierto, por una serie de circunstancias de que murió mi madre, me crié en el desierto, pasé hasta los 16 años. Allí no se podía estudiar, no había posibilidad de estudiar un bachillerato normal. Pero mi tío tenía una gran biblioteca, muchísimo. Entonces, desde niño, siempre leía sobre el Amazonas, sobre las novelas de Stevenson, las novelas aventuras, y yo decía, yo quiero ser como estos, escribir este tipo de historias. Cuando salí del desierto, tendría 16 años, fui a Tenerife, volví a Tenerife, me metieron en un colegio de curas con chicos de mi edad. Yo sabía mucho de historia, de geografía, de literatura, pero nada de matemáticas, de química, de latín menos. Pero de una manera u otra conseguí aprobar el bachillerato milagrosamente. Como quería ser escritor, tenía muy poco dinero, no podía pagarme una carrera larga. Recuerdo que tenía 300 pesetas, vine a Madrid a buscar la manera de estudiar en la Escuela de Periodismo. Y allí aprendía, no de lo que te enseñaban los profesores, sino lo que te enseñaban tus compañeros, porque había muchos periodistas antiguos que querían sacar el título y nos enseñaban a los jóvenes. Estando allí, me enteré que había una posibilidad de estudiar con el comandante Cousteau para convertirse en buceador. Total, que nos presentamos en Valencia y nos enviaron a estudiar con Cousteau. El último examen que nos hizo fue muy duro. Nos bajaban de uno en uno a un fondo de 50 metros. Cuando estabas allí ya considerándote que eras buceador de gran categoría, venía Falcó o cualquiera de los grandes buceadores y te cortaba el tubo del aire. Si consigues salir y no te asustas, te aprueban. Los que aprobamos, fuimos 3, nos nombraron profesores en el buque escuela, en el Cruz del Sur. Al poco tiempo, en enero del 59, estando yo todavía en la Escuela de Periodismo, vino el Aguinaga, el catedrático, me preguntó, Alberto, ¿qué has hecho ahora? Hay 2 policías secretos preguntando por ti. Que en el año 59 2 policías secretos de Franco preguntaran por ti a las 8 de la noche, te los ponía aquí. Salí y me dijeron, no, mire, no se preocupe. Lo que ocurre es que en el lago de Sanabria, en Zamora, se ha rebosado una presa, no dijeron que se había roto, se ha rebosado una presa, el agua ha venido encajonada y ha arrasado un pueblo arriba del lago. Hay 200 y pico muertos en el fondo del lago y allí no podemos enviar a los buzos, que es muy difícil el sitio. Sabemos que usted es el único profesor de submarinismo que vive en Madrid. Queríamos saber si puede reunir un equipo de buceadores para ir a recuperar esos cadáveres. Reuní un equipo de 14 o 15. Salimos a la noche siguiente, llovía a mares. Llegamos arriba del lago y todo estaba totalmente arrasado. Total, que teníamos que sumergirnos
Claro, yo era el jefe del equipo. Tenía que sumergirme el primero. El agua estaba a 1 grado o 2 grados. El agua era toda marrón, no podías meter la linterna. E íbamos tanteando. Y de repente encontrabas un brazo o una pierna y tenías que sacarlo. Total que estuvimos 8 o 9 días y ya todo estaba, los cadáveres destrozados. Eso para mí fue una experiencia, la experiencia peor de mi vida, porque entonces era muy joven, 22 años. Yo cuando salí de allí, terminé aquello, a los pocos tiempos, a los pocos meses acabé la carrera y estaba claro que yo no quería ser un periodista de redacción. Y con 2 compañeros buscamos un barco viejo, lo arreglamos y nos fuimos a bucear. Estuvimos 1 año y pico por ahí buceando, haciendo películas, escribí un libro, Bajo 7 mares. Era mi segundo libro, mi primer libro era Arena y viento, la historia de mi vida en el desierto. Estuve por allí en Nigeria, Camerún, Gabón, Dahomey, Ghana, todos aquellos países. Yo tenía entonces una novia, medio novia en Barcelona, me fui a vivir a Barcelona y había una revista en Barcelona, Destino, y un día me presenté al dueño y le llevé una serie de reportajes con fotografías que se llamaba África encadenada. Y recuerdo que el día de la gran nevada de Barcelona, salí y me encontré en la revista Destino la portada, una de mis fotos, y dentro el primero de los grandes reportajes. Tuvieron mucho éxito, la revista me dio un billete que era Barcelona, Madrid, San Juan de Puerto Rico, Caracas, Bogotá, Quito, Lima, Río de Janeiro y vuelta. Y 25.000 pesetas. El director me dijo, si me traes una serie de reportajes de la misma categoría que los de África, te contrato de corresponsal viajero. Fue un viaje muy hambriento, con muy pocos medios, pero hice un viaje muy largo, una serie de reportajes que luego se llamaban Al Sur del Caribe. Me recorrí por primera vez todo el Amazonas, estuve por primera vez en el Machu Picchu y me contrataron. Era un periodista famoso, pero hambriento. Aquel catalán no soltaba el dinero ni loco. Pero un buen día me llamaron de La Vanguardia de Barcelona. Conocían mi trabajo y querían que yo fuera su corresponsal en África. Yo le dije que estaba cansado de África, pero que aceptaría ser el corresponsal en América del Sur. Y me mandaron a Río y me pagaban como no me habían pagado en mi vida. Me establecí en Río de Janeiro. Bueno, aquello fue una de las épocas más maravillosas de mi vida. Además, como yo tenía que hacer, pasaba el día en la playa. Y ya había tanta garota, tanta eso, que yo llegué a un momento que ya no podía más. Entonces surgió la revolución de la República Dominicana, la revolución camañista. Me tocó ir allí. Y fue mi primera guerra. Y fue de verdad una guerra muy divertida. Era un poco como la guerra de Gila, porque la ciudad de Santo Domingo, los revolucionarios se habían quedado con el centro de la ciudad. Alrededor se habían puesto las tropas de la OEA y todo alrededor las tropas, digamos, fascistas. Y de día podías pasar de un lado a otro, no había guerra. Pero por la noche estábamos todos en el Hotel Embajador, allá arriba, y allí a las 9 de la noche empezaba la guerra. De repente empezaban unas ametralladoras, pum, pum, pum. Luego ya venían las ametralladoras del 50, luego se apagaban las luces y ya venían los cañones. Ya, mira, ¿dónde está la guerra? Pues está por la avenida Lincoln,
O allí en el Puente Duarte, fue en la batalla del Puente Duarte, me dieron un tiro en una pierna. ¿Vamos a la guerra? Pues vamos a la guerra. Las guerras se convierten en una especie de droga. Conoce gente muy diferente, situaciones muy tensas. Para un escritor, para alguien como yo que quería ser escritor, aquello era vivir. Me divertía mucho más que pasarme el día en Río de Janeiro tumbado en la playa. En esta profesión, si tienes miedo, mejor te quedas en tu casa. Hombre, hay momentos de apuro. Y en ese momento lo que tienes que tener es la cabeza muy tranquila. Y sobre todo conocer tu oficio. Luego escribí demasiadas cosas izquierdistas y Fraga me quitó el carnet de prensa durante un año. Gracias a Dios, Pepe de las Casas, que era un directivo de Televisión Española, era canario, y me dejó trabajar en televisión bajo cuerda. Y de ahí ya pasé a enviado especial de Televisión Española, con Miguel de la Cuadra, con Tacho de la Calle. Una ocasión, era víspera de Navidad, y de repente me llaman de Televisión Española. Oye, mira, se acaba de provocar un terremoto en Perú, terrible, ha destrozado medio Perú. Busca a Michel Vivín, era mi cameraman. Digo, pues mira, está cenando aquí conmigo. Pues iros al aeropuerto, a las 12 sale un avión, os mandamos todo el material, vamos corriendo a casa, llegamos al aeropuerto, estaba el material allí, las cámaras, ¡pum! 12 horas de vuelo directo, desembarcamos en Lima, llegamos a Lima al amanecer, alquilamos un coche rojo, horrendo, viejísimo, el único que nos quisieron alquilar para ir. Íbamos por la carretera, toda cortada, toda rajada, muertos por aquí, muertos por allá, por la carretera de la costa, del desierto de la costa, y de repente había un desvío que decía Huaray. Vimos una población, 20.000 habitantes, bueno, está bien, vamos para allá. Subimos por la costa, había 10 kilómetros, 5 kilómetros, 3 kilómetros, llegamos allí a una costa, miramos abajo y no había nada. Una llanura inmensa de barro, y ramas y cosas de esas, y nada más. Y entonces, venga, ¿qué pasa? Vinieron unos nativos por allí corriendo. Dimos, ¿y la ciudad? Ahí. Cuando vino el terremoto, se movió. Toda la nieve cayó sobre la laguna y arrasó la ciudad. Pusieron un letrero. Aquí estuvo la ciudad, 20.000 muertos. Los mejores amigos de mi vida han sido los Bertolucci. ¿Cuántas películas he hecho yo con ellos? ¿Cómo me he divertido yo con ellos? Yo he estado 30 y tantos años yendo al Festival de Cannes. Un día me llama Sean Connery, pide que hablemos. Me voy a Ginebra a hablar con él. Dice, estoy cansado de hacer el James Bond. Quiero hacer tu novela Manaos. La dirigiré yo, la interpretaré yo con Claudia Cardenales. ¿Cuánto quieres con los derechos? Llegamos a un acuerdo, $100.000. Total, que me dan los $100.000 y cogí, como en las películas, llegué a casa y tiré así sobre la cama $100.000 en billetes. Digo, y la película la va a hacer Sean Connery. A los 6 meses, 7 meses, me llama y me dice, mira, los Brócoli me han ofrecido una cantidad tan asquerosamente indecente por hacer una película que se va a titular Nunca digas nunca jamás. Pero además el título era para joderle. Que voy a estar 3 o 4 años ligado y no voy a poder hacer Manaos. Digo, ah, sí.
¿Y qué pasa con los $10.000? Pues te los quedas, pero puedes volver a vender la película. Como un caballero me regaló $10.000, de lo cual hubiera sido mejor que lo hubiera hecho la película, porque luego la película lo dirigí yo, no tenía medios económicos y la película salió una porquería. El cine es bueno, las películas son buenas para ir al mediodía. Cuando está todo el mundo ahí descansando, comiendo, echas unas risas, cómo va la película, qué tal estás tú, está bien, todo bien, ahora me voy para mi casa y robar vosotros. Ese es mi papel en el cine, es escribir. Las mujeres son hoy en día mucho más valiosas que los hombres, más curiosas, más preparadas. Una de las cosas que siempre me ha gustado, mujeres con las que he tenido una relación que han seguido siendo amigas mías, incluso después de 50 años. Una de mis primeras novias murió, aquella por la que me fui a Barcelona, murió hace 2 años. Y 10 minutos antes de morir me llamó, lo que ha significado para mí, después de 50 años Al ratito me llamó la hija y me dijo, mamá ha muerto. Mi hermano es un tipo con una gran presencia, le ha ido muy bien en la vida y un tipo estupendo. Pero cuando viajábamos juntos, que viajábamos mucho, él se quejaba de que yo le daba más. Y es que es muy claro. Nosotros llegamos a un grupo, un sitio, una fiesta, o lo que sea, donde hay 20 mujeres. Y a ti te gusta una. Y vas a por esa. Y resulta que esa o está casada, o tiene novio, o simplemente no le caes bien, o simplemente por el hecho de que ya has venido a por ella, ya. Yo llego y miro y digo, aquellas de allí no me hacen ningún caso. Aquí hay un grupito que hay posibilidades. Y en ese grupo de posibilidades hay una que es la que se siente la líder, la guapa del grupo, la chachi. Entonces yo iba a ese grupo y nunca iba a la líder del grupo, a la guapa, sino a la que estaba a su lado. Hay que dejar que sea la mujer la que elija. Tú tienes que dejar que la mujer te elija. Y el que piense otra cosa es estúpido. Ahora, si tú piensas que lo que es para casarte, que quieres encontrar la mujer de tu vida para casarte, bueno, ya eso es otra cosa. Pero casarse lo hace uno una vez en la vida, como máximo 2. En mi caso, quizás lo he hecho 2 veces. Cuando yo conocía a una chica, le decía, mira, yo estoy casado con una mujer guapísima, tengo hijos y soy feliz. Luego tengo una amante hace mucho tiempo, con la cual me llevo muy bien y soy feliz. Luego ahora estoy enredado con una más o menos que me va muy bien y soy feliz. Pero los jueves los tengo libres. Si quieres, salimos los jueves. Me decían, pero bueno, tú te has creído, pero un desvergonzado. Y yo le contestaba, mira, parafraseando a Groucho Marx, yo no saldría nunca con un tipo como yo. Soy un impresentable. Pero la sinceridad le sorprende a las mujeres, las descoloca. Una de las virtudes muy grandes que ha tenido él y sobre todo que además le ha dado muy mal resultado es ser tan altruista como ha sido. Muy altruista. O sea, no estoy halagando por halagar, porque le echo unas broncas impresionantes y tengo muchos... Le digo que tiene muchos defectos acumulados porque todos los humanos que no corregimos nuestras tics o nuestros defectos cuando somos adolescentes, jóvenes o adultos, luego cuando somos mayores se nos convierte en una patología. Yo la conocí cuando ella tenía 14 años, pero claro, era muy niña. Yo me fui, viajé, me casé y nos reencontramos mucho después. Ya ella separada y yo también. Pero ella tenía una cosa,
siempre aceptó como yo era. Yo me iba a Cannes y jamás me preguntó ¿qué haces en Cannes? Cannes era mi libertad, pero la libertad que yo quiero, para mí, también la tienen que tener ellas. Bueno, rico, un poquito ácido, pero está rico. El éxito. Mira, cuando salió Ébano, que fue un éxito mundial, yo tenía 31 años. Me di cuenta enseguida que si ese éxito me afectaba, me volvería un estúpido. Yo había escrito un libro que estaba bien, pero había escrito otros libros que estaban muy mal. Eso te tiene que curar sobre la cuestión del éxito o no éxito. En todo hay un error. Nada es perfecto. Alberto es más cuentista porque a eso se dedica, es cuentista. Pero yo soy sincera, yo soy más realista. Y él ha hecho mucho por Canarias y nunca jamás se lo ha reconocido. Es que Canarias lo ha hecho, francamente, cero, fatal, muy mal. Alberto ha escrito sobre Canarias, que se repasen su biografía, que repasen un poco la historia, ha rodado películas, ha llevado personajes importantísimos, ha dado conferencias en montones de lugares, jamás ha cobrado un duro ni por ninguna conferencia, ni ninguna charla, ni todo lo que ha escrito sobre ellos traducido a la infinidad de idiomas que está traducido. Y Canarias nunca ha hecho un reconocimiento, y es más, no solamente un reconocimiento, es que ni le ha nombrado. El hablarlo me ha hecho emocionarme mal. A mí las cosas se me ocurren en la cama. Donde piensan las cosas, las novelas, es en la cama. Antes de dormirte, después de hacer el amor, por la mañana al despertarte, empiezas a pensar, ¿y qué hacen ahora los protagonistas? ¿Y qué van a hacer? ¿Y dónde están? Mucha gente se queja o dice que nunca saben qué va a ocurrir en mis novelas. Digo, claro, porque tampoco lo sé yo. Las cosas cambian de un día al siguiente. De repente un personaje que yo quería que fuera un tipo extraordinario y el héroe, resulta que es un cretino que no sirve para nada. Sale allí y no sabe hacer nada. Y de repente un personaje que se suponía que pasaba por allí, no tenía más que decir, se convierte en el verdadero protagonista de la novela. Si tú estructuras una novela, el lector, si es bastante inteligente, sabrá cómo termina. Eso es igual que un guión de cine. He escrito pues 102 o 3 novelas y 50 y tantos guiones de cine. Un espectador o un lector inteligente esto va a ocurrir así y va a terminar así. Bueno, en mi caso no. No va a terminar así porque aquí a lo mejor a la mitad ya he cambiado de opinión y me voy en dirección contraria. El bueno muere. Coño, que el bueno muere. Y eso es lo que al lector le desconcierta y lo que hace que una novela de aventura sea divertida. Novelas tienes que dejar que vivan ellas solas. See the lightning, oh lightning,